Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast de Identidades. Soy Raúl Bermudo, hoy es 5 de octubre de 2023 y hoy quiero reflexionar sobre un tema que está muy candente a nivel social y que genera mucha crispación. Y quiero hacerlo fruto de una conversación que tuve con uno de mis mejores amigos, que es psicólogo también, y lo traeré, lo he prometido varias veces, pero lo traeré pronto al podcast. Lo que pasa es que nos falta acabar de organizarnos a ver cuándo hacemos la sesión. Hablamos sobre el tema de la degradación social, política, económica de España y también hablábamos de temas de inmigración, de feminismo, en general polarización social, ¿no? Es lo que vemos que se está produciendo a gran escala y que ambos consideramos que es la pieza clave que genera pues, este tipo de problemas o destrucción en varias esferas, ¿no? de la sociedad. No es otra cosa que el ver las cosas o el interpretar la realidad desde un lugar muy polarizado, ¿no? De blanco o negro, correcto o incorrecto. Es una visión de la vida y del mundo desde la fragmentación, que lo que nos hace, o sea, al final eso no es otra cosa que vivir desde el miedo. En podcasts anteriores he hablado de la importancia de la meditación y uno de los elementos que me olvidé comentar, que tiene como beneficio añadido la meditación, es permitirte trascender la identificación con tus pensamientos y sentirte que formas parte de un todo más global que va más allá de ti y de tu cuerpo físico, ¿no? Es como verte o sentirte como esa parte de vida de la que emergiste y en la que algún momento volverás a unirte, ¿no? O sea, al final la vida, lo que concebimos como vida, no es más que un proceso de identificación con la separación, por así decirlo. Es como nuestra consciencia vinculada a un cuerpo físico, que es lo que llamamos vida. Lo que sucede es que está como identificada con una mente, con unas ideas, con unas creencias y con un cuerpo biológico que, ligado al instinto de supervivencia, que no es otra cosa que el miedo o el ego, nos hace experimentarnos como seres separados que hay que proteger y que hay que estar siempre alerta de no hacerse daño, ¿no? Y por supuesto que debemos cuidar y proteger nuestro cuerpo biológico, porque es cierto, ¿no?, que puede verse afectado, verse herido y morir, ¿no?, durante esta fase de vida que nos toque, ¿no?, sea el tiempo que sea. Ahora bien, cuando tú te experimentas desde el lugar del miedo, desde ese continuo bombardeo de pensamientos que te colocan en una posición de peligro, de víctima, de desconfianza hacia la vida, hacia los demás, hacia el universo, eso te hace ser hostil en muchas ocasiones, ¿no? Y te hace, por miedo a sufrir, querer protegerte continuamente. Y esto, ¿no? Pues la sesión que tuve ayer de terapia lo vi muy reflejado, porque la persona que me vino fue un chico joven, menor de edad, de un país extranjero, ¿no?, de Sudamérica. Y lo cierto es que el chico, pues, tenía unas ideas un tanto peligrosas, ¿no?, para sí mismo y para los demás. Y fue curioso verlo, ¿no?, porque nada menos que hacía unos días atrás con mi compañero habíamos estado hablando de esta degradación a nivel social, política y económica en España, y había salido el tema de la inmigración y de los llamados menas, ¿no? Y estuvimos compartiendo y viendo algunos vídeos en YouTube, que si queréis os lo dejaré por abajo en la descripción. Y bueno, digamos que el perfil que vino ayer no quiero juzgar, porque no ni mucho menos fue lo que hice, ¿no? Pero guardaba ciertos rasgos o ciertas similitudes que son propias o que la sociedad ha etiquetado con ese nombre, ¿no?, a ese colectivo. Yo mismo me cuestionaba al visionar esos vídeos si esa etiqueta no es probablemente un elemento que agrave el problema. Porque al final entiendo que esa etiqueta quizás parte del proceso de visualización para poder ponerle solución a ciertos problemas, pero no deja de ser lo mismo que cuestiono muchas veces en terapia, ¿no? Que al poner la etiqueta es como que
anclas realidades en el imaginario social, cultural o en la mente de los individuos. Y eso es peligroso si la persona no es consciente de ello. Y volviendo al ejemplo, ¿no?, al caso que tuve ayer, este chico, que precisamente no es que fuera un menor no acompañado, porque sí que tenía aquí a su familia y a sus múltiples hermanos, porque eran un buen número de hermanos, ¿no? Él era el pequeño de todos ellos. Todos habían nacido en su país de origen, excepto él, que había nacido aquí en España. Y lo que sucedía es que él sentía que sus hermanos y sus padres lo rechazaban como persona de la patria de la que ellos venían, ¿no? Lo trataban o lo rechazaban. Él se sentía diferente por el hecho de haber nacido aquí, por no tener el mismo acento a nivel de comunicación que el que su familia tenía o las personas de su país tienen. Y lo que había hecho en los últimos meses, esto era algo reciente, era forzarse a sí mismo para coger el acento de su núcleo familiar y que así le trataran con más respeto y le hicieran sentir como más acogido, ¿no? Y no lo hicieran este tipo de bullying o de apartarlo socialmente de su familia, que no era así. O sea, es que lo sorprendente es que no es que su familia lo apartara, probablemente lo que hacía era, al ser el pequeño, tratarlo de una manera demasiado infantil y quizá meterse con él, chincharlo, ¿no? Para jugar con él, o sea, de manera amistosa, de manera cariñosa. No, por lo que me explicaban, no parecía una familia, ¿no?, que quisiera con malas intenciones hacerle sentir distinto. Era la interpretación de él lo que estaba muy distorsionado, hasta tal punto que se había metido en este proceso de intentar transformar su acento, o sea, su manera de comunicar, para no sentirse desplazado. Y luego otro elemento súper relevante que me comentó es que sentía que sus hermanos le trataban como si fuera tonto porque él decía que le tenían odio debido a que ellos no habían tenido las mismas oportunidades que él y sin embargo él, que había nacido aquí y tenía como más oportunidades, no las estaba aprovechando, ¿vale? Entonces, él guardaba como un sentimiento de culpa encubierta en odio hacia su familia y hacia sus hermanos. Decía que su madre también la odiaba porque alguna vez que habían ido a su país sentía que lo trataba como si fuera un niño y que eso le hacía débil. Entonces, lo que era aquí peligroso es que estaba tan identificado con la creencia de para que me respeten, para que me valoren y en última instancia para que me quieran, ¿no? Aunque esa parte intentaba anularla. Para que eso suceda, tengo que ser fuerte y para ser fuerte tengo que dar miedo y tengo que sufrir. Entonces, era una creencia muy destructiva porque, claro, esto le había llevado hasta el punto de decir, mira, para que mi familia me respete, voy a empezar a hacer cosas malas y tal cual. O sea, empezó a alcoholizarse, a beber todos los días, a ir con grupos de gente conflictiva, por así decirlo, a consumir marihuana, a traficar con marihuana, un montón de cosas a los ojos de cualquiera absurdas para ganarse el respeto y un trato más horizontal con sus hermanos y con su familia. Y claro, él te lo explicaba, ¿no? Y yo era como, wow, o sea, realmente la importancia de la interpretación que hacemos de las situaciones y de las cosas nos lleva a realidades, o sea, nos puede llevar a distorsiones de la realidad increíbles, ¿no? Por suerte, lo que se había dado cuenta es que tomando ese camino no había conseguido más respeto de sus hermanos, sino más bien lo contrario, ¿no? Que todavía lo trataran más como ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? No hagas esto, que lo único que estás haciendo es dañar a tus padres y a tu familia. Y había un punto de conciencia en él, ¿no? Hostia, quizá no sea la mejor opción. Aún así, seguía bastante identificado con esta necesidad de hacerme fuerte para que me respeten y para eso el ser malo y el meterte en peleas, ¿no? Porque de hecho también me comentaba que se peleaba muy a menudo. Él creía que eso te hacía más fuerte, más hombre, más respetuoso. Y aquí viene el problema añadido de la polarización actual con feminismo, machismo. De hecho,
por suerte, me da la sensación que cada vez más lo que ha sido el feminismo extremo que ha capitaneado, ¿no? Que ha sido el portador de la bandera del movimiento de los últimos años, creo que aunque está en su momento álgido, ya empezamos a ver pequeños brotes verdes en los cuales esa polarización tan extrema se está empezando a cuestionar. Gracias a Dios, se ha tardado, ¿no? Porque al final, bajo mi punto de vista, el feminismo extremo no deja de ser igual que el machismo extremo, ¿no? O sea, el someter al hombre es lo mismo que someter a la mujer, someter al ser. Lo que hay que hacer es olvidar esa polarización y respetarnos. Dentro de cada uno de nosotros hay una parte femenina y una parte masculina, fruto de que tú naces de un hombre y de una mujer, ¿no? Y, o sea, tu personalidad se forja, tus creencias, tus hábitos se forjan a través de esa experiencia de vida que tú tienes en los primeros años de tu infancia, de tu niñez, de tu adolescencia, con los ejemplos más importantes para ti, que en este caso son tus padres. Y claro, este chico, ¿no? Me comentaba que allí en su país o eres un tigre o eres un, no sé cómo le dijo, tipo un pagafantas, ¿no? Lo que diríamos aquí, o un blandengue. Y que claro, en un país del que venía, en el cual hay bastante riesgo de que te roben, incluso de que te extorsionen o te maten por un teléfono móvil, la importancia de ser fuerte para sobrevivir cobra muchísimo sentido. Entonces, él está ahora aquí inmerso en una cultura en la que me contaba que en su instituto venían a darle clases de sexualidad, de feminismo y de igualdad, en el que les decían que cortarse los miembros y ser transgénero era algo muy normal y que lo podían hacer sin ningún tipo de problema, y que incluso pues si ellos se sentían mujer o se sentían otro tipo de ser distinto, ¿no? Pues que no pasaba nada, y que eso era incluso algo positivo, porque transmitían que no se dejaban llevar, ¿no? Por sus rasgos físicos. En fin, no quiero entrar en debatir ese tema porque me parece un poco utópico y una distorsión mental bastante grave. No quiero tampoco polarizarme con ello. Entiendo que puede haber un porcentaje de la población que, bueno, se sienta distinto a lo que su biología o su naturaleza indica. Bajo mi punto de vista, eso se debe a un proceso ambiental influenciado principalmente por la familia y, en último término, por la cultura, por la sociedad. O sea, la familia no deja de ser un constructo de ideas formadas por dos individuos, un hombre y una mujer, que está muy condicionado por esas ideas más macros, culturales o sociales. Tenéis un documental ahí muy bueno que os lo dejaré en las notas del programa, que se llama Human, en el que, gracias a poder ver cómo interpretan el amor o las relaciones distintos tipos de personas en distintas partes del mundo y distintas culturas, te das cuenta de que el condicionamiento, tu manera de ver e interpretar la realidad, depende de factores externos en muchas ocasiones, y que es moldeable. Entonces aquí el poderlo ver te hace desidentificarte y creer que tu realidad es la correcta, y eso te lleva a evitar polarizaciones, que es lo que generan los conflictos que estamos viendo, ¿no? Entre masculino, femenino, hombre y mujer, blanco, negro, alto, bajo, jóvenes y mayores. Se extremizan las cosas, y para mí esto es fruto de esa desconexión o esa identificación con la polaridad. Hay una ley que es la ley de polaridad, ¿no? Que dice que lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que es frío es calor, ¿no? O sea, es como que lo que viene a decir es que toda interpretación de tu percepción depende del ojo del observador, y que cuando tú te experimentas como un ente separado del mundo, eso te lleva a crear una realidad a través de tu prisma perceptivo que te hace identificarte con ciertas creencias de que eso es la verdad o eso es la realidad, y este es el partido que a mí me corresponde y que defiende mis ideales, y el otro es el malo, ¿no? Entonces, debemos, como sociedad, creo, trascender esa polaridad que lo único que nos hace es sufrir a ambos lados, ¿vale? A los que están a ambos lados de la grieta. Os voy a dejar otro documental súper interesante que habla de la resiliencia, ¿no? De esa capacidad individual de ser autónomos y de hacer frente a las adversidades, respecto a la sensibilidad social
¿no? O ese colchón social que en muchos casos, ¿no? cumple una función de salvaguardar al individuo, ¿no? El grupo, de proteger a la comunidad, a la sociedad o lo que sea. Entonces, es como un debate entre lo uno y lo otro, súper interesante, que lo que viene a reflejar es un poco esto, ¿no? Al fin de cuentas, que no es ni una cosa ni la otra, son ambas. Por un lado, para tú no ser una víctima, el ser hipersensible, el ser muy frágil, te hace víctima. Y os voy a colgar otro vídeo que viene a ser el extremo contrario, ¿no? Al ejemplo este que os decía del chico. O sea, el chico me decía, yo quiero ser malo, yo quiero ser rebelde, yo quiero dar miedo, yo quiero sufrir mucho, porque eso te hace fuerte, y así, como de algún modo, me voy a desconectar de mis emociones y voy a ser como un autómata, un psicópata, ¿no? Una máquina, y nada me va a hacer daño. Eso es un extremo, y el otro extremo es soy tan sensible, soy tan frágil que todo me afecta y no puedo operar de forma funcional, ¿no? Entonces, el extremo de la resiliencia no sería, pues sí, un psicópata en el que no hay emociones, no siento nada, es puro egoísmo, es un yo y yo puedo hacer y debo hacer lo que me dé la gana, me da igual el mundo, me dan igual los demás. Y el otro extremo es, yo soy un ser indefenso, me deben cuidar porque yo no puedo hacer nada por mí mismo y la sociedad está mal configurada y no me trata bien. Entonces, ni la victimización, sensibilidad extrema, ni esa fortaleza resiliente extrema, autómata, son buenas. Hay que mantener cierto equilibrio, ¿no? Y hay que poder hacer uso de ambas fortalezas según la situación del momento. Entonces, os voy a dejar debajo de la descripción del vídeo varios enlaces un poco en relación a estos temas que estoy comentando, ¿no? A esto de los menas que comentaba por un lado, a este vídeo explicativo muy interesante, de verdad, tenéis que verlo, sobre resiliencia versus sensibilidad absolutista, que le llama. Y bueno, algún otro vídeo más que he ido comentando, ahora no recuerdo. Como sabéis, hago estos vídeos de forma espontánea. Y poco más que añadir, o sea, es un debate súper interesante, creo que lo traeré aquí de nuevo con mi compañero Javi, que es un crack, debatiendo sobre estos temas y seguro que os gustará mucho. Y nada, como siempre, agradeceros muchísimo estar al otro lado, suscribiros al podcast que me ayudáis un montón, compartidlo que también me ayuda muchísimo. Y como siempre, si necesitáis iniciar un proceso de terapia o coaching conmigo o con mi equipo, podéis hacerlo a través del enlace que tenéis abajo en reconecta.com o mandándome un mensaje a través de cualquiera de mis redes sociales y haré todo lo posible por ayudaros. Un saludo y nos vemos pronto.